El desespero de Donald Trump por ocultar su derrota en Irán lo lleva a lanzar todos los días mensajes, tweets y memes para distraer a la opinión pública de lo que en verdad está sucediendo. Y los medios de comunicación de Estados Unidos, controlados por los socios de este presidente magnate, le hacen coro para hablar de sus bravuconerías y amenazas a otros países del mundo: Venezuela, Cuba, Irán, Groenlandia y ahora Canadá. Sobre este último vengo a hablarte hoy porque es importante que entendamos si existe un riesgo real de que Trump se apodere de su vecino del norte. Bienvenido al desorden global que nos ha tocado vivir. Suscríbete, déjame un me gusta y activa la campanita para que no te pierdas mi contenido. Ya comenzamos. Canadá y Estados Unidos han sido socios y aliados desde hace 200 años. La coexistencia pacífica y la cooperación comercial le han permitido a Quebec prosperar sin grandes problemas. Es un país grande y rico, pero con una población pequeña que solo ronda los 41 millones de habitantes y un ejército que, a decir verdad, no le llega ni a la suela del zapato al de Estados Unidos. Primero debemos remontarnos a los inicios históricos de estos dos países para entender mejor su relación y este anómalo ejemplo de buena vecindad. Poco después del inicio de la independencia de las 13 colonias, los revolucionarios estadounidenses trataron de extender la rebelión hacia Canadá. En 1975, el Segundo Congreso Continental aprobó una invasión de Quebec con la intención de expulsar a los británicos, sumar a los canadienses franceses al movimiento independentista y evitar que el Imperio Británico utilizara el territorio canadiense como plataforma militar contra las colonias rebeldes. Las fuerzas de Estados Unidos lograron ocupar Montreal y durante unos meses creyeron que podían arrastrar todo el territorio canadiense hacia la revolución. Sin embargo, el asedio de Quebec terminó convirtiéndose en un desastre. El durísimo invierno canadiense, las epidemias de viruela, la falta de suministros y el escaso apoyo de gran parte de la población local acabaron hundiendo la ofensiva. Las tropas rebeldes terminaron retirándose después de sufrir fuertes pérdidas. Y aún así, aquel intento dejó algo muy claro. Desde los primeros años de existencia de Estados Unidos ya estaba presente la idea de expandir su influencia hacia Canadá y evitar que el norte del continente permaneciera bajo el control británico. Durante finales del siglo XVIII y gran parte del XIX, muchos dirigentes estadounidenses pensaban que la expansión hacia Canadá era inevitable. El propio Thomas Jefferson escribió en 1812 que la conquista de Canadá sería una simple cuestión de marcha. Esa frase aparece constantemente citada en estudios históricos sobre el expansionismo estadounidense, argumentando que Canadá dependía económicamente del comercio con Estados Unidos. La población acabaría prefiriendo el sistema republicano estadounidense y que el dominio británico en Norteamérica desaparecería tarde o temprano. En 1812, Estados Unidos terminó entrando en guerra contra el Reino Unido y una de las grandes aspiraciones de muchos sectores políticos estadounidenses era apoderarse de Canadá. Los llamados halcones de la guerra, figuras expansionistas muy influentes dentro del Congreso, defendían abiertamente que el territorio canadiense debía pasar a formar parte de Estados Unidos. A lo largo del conflicto, las tropas estadounidenses lanzaron varias invasiones sobre el Alto Canadá, el Bajo Canadá y zonas estratégicas de los Grandes Lagos, convencidas de que la conquista sería rápida. Sin embargo, la resistencia británica, el apoyo de las milicias locales y el rechazo de buena parte de los colonos canadienses a una anexión estadounidense terminaron frenando la ofensiva. Después de años de combates, la guerra concluyó sin cambios territoriales, pero dejó en evidencia que la expansión hacia Canadá ya formaba parte de la visión estratégica de sectores importantes de Estados Unidos. Durante todo el siglo XIX existió en Canadá un temor constante a ser absorbido económica o políticamente por Estados Unidos. Ese miedo influyó en la creación de Canadá como federación en el año 1867. La construcción del ferrocarril transcontinental, las políticas económicas proteccionistas y el desarrollo de una identidad nacional diferenciada. En otras palabras, parte de la identidad canadiense moderna nació precisamente del deseo de evitar convertirse en estadounidense. En Canadá, esta guerra sigue siendo parte central del relato nacional porque ayuda a construir una identidad diferenciada frente a Estados Unidos.
Todo esto, sin embargo, no ha impedido que Estados Unidos siga, de una manera u otra, intentando controlar la política interna de Canadá. Es un ejemplo claro de injerencismo imperialista. Un claro ejemplo de injerencia fue la negociación del Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y Estados Unidos en 1987 y 1988, el que se convirtió en una de las elecciones más importantes de la historia canadiense. El gobierno de Ronald Reagan apoyó claramente el tratado, mientras que sectores canadienses temían una pérdida de soberanía económica. Diversos dirigentes estadounidenses realizaron declaraciones públicas durante la campaña electoral canadiense, defendiendo el acuerdo, algo que fue criticado por la oposición canadiense como una interferencia en el debate nacional. Este episodio sigue siendo utilizado por quienes sostienen que la integración económica aumentó la capacidad de influencia de Washington sobre Ottawa. Entre los años 1980 y 1984, el gobierno canadiense de Pierre Trudeau creó el National Energy Program para aumentar el control canadiense sobre el sector energético. La reacción de Estados Unidos fue muy dura. Empresas petroleras presionaron contra el programa. Washington mismo criticó las restricciones a la inversión extranjera y hubo fuertes presiones diplomáticas para modificar la política energética canadiense. Muchos historiadores consideran este caso uno de los ejemplos más claros de presión económica estadounidense sobre decisiones soberanas de Canadá. Uno de los casos recientes más mediáticos fue el referéndum de independencia de Quebec de 1995. En octubre de ese año, Quebec celebró un referéndum sobre su soberanía, pero el resultado fue extremadamente ajustado, el 50,6% contra la independencia y el 49,4% a favor. Durante la campaña, la administración de Bill Clinton dejó claro que prefería una Canadá unida. Funcionarios estadounidenses transmitían mensajes públicos y privados sobre la importancia de la estabilidad canadiense y las ventajas de mantener la unidad del país. En aquel momento, claro, Estados Unidos era el principal socio comercial de Canadá y un Quebec independiente habría generado incertidumbre sobre fronteras, comercio y acuerdos internacionales. Muchos soberanistas interpretaron la postura estadounidense como una forma de presión indirecta. No fue una intervención clandestina, pero sí una influencia política externa sobre un asunto interno canadiense. Durante el primer mandato de Donald Trump, la relación con Canadá entró en una etapa de tensión mucho más agresiva en medio de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que terminó dando origen al tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. La Casa Blanca utilizó una estrategia de presión directa sobre Ottawa, aprovechando la enorme dependencia comercial canadiense respecto al mercado estadounidense. Trump impuso aranceles al acero y al aluminio canadiense, alegando motivos de seguridad nacional. Lanzó amenazas públicas de dejar a Canadá fuera del nuevo acuerdo comercial y atacó en varias ocasiones al gobierno de Justin Trudeau delante de la prensa. Las negociaciones se desarrollaron en un clima de fuerte presión política y económica, dejando claro hasta qué punto Washington estaba dispuesto a utilizar su peso económico para forzar concesiones incluso contra uno de sus aliados históricos más cercanos. Ahora el señor Trump, que de historia parece saber muy poco, piensa como Putin cuando invadió Ucrania. Entraría por la puerta grande y todos se lanzarían a sus brazos como el gran salvador. Las declaraciones de Donald Trump sobre convertir Canadá en el estado 51 de la Unión, junto con amenazas arancelarias, han sido percibidas por muchos canadienses como una forma de presión política sobre la soberanía nacional. Incluso algunos analistas han observado efectos en la política interna canadiense y en el debate sobre el propio Quebec. Políticos de todos los partidos han expresado su oposición a las declaraciones de Trump. Sin embargo, da la casualidad de que muy pronto la provincia de Alberta realizará un referéndum para su independencia, tal y como ocurrió en Quebec en 1995. ¿Les suena esto a ustedes de alguna parte? El periódico británico Financial Times reveló que representantes de la administración Trump mantuvieron varias reuniones privadas con miembros del Alberta Prosperity Project, la organización que impulsa la independencia de Alberta. Según estas informaciones, hubo al menos 3 reuniones
desde el 2025, en las que participaron funcionarios estadounidenses y dirigentes del movimiento separatista, y aquí discutieron posibles escenarios de independencia de Alberta. Para muchos analistas canadienses, el simple hecho de que funcionarios estadounidenses se reunieran con un movimiento que busca fragmentar Canadá ya constituye una forma de injerencia política grave. Uno de los elementos más explosivos es que dirigentes de esta organización independentista afirmaron haber explorado con interlocutores de Estados Unidos la posibilidad de una línea de crédito de hasta $500.000 millones para facilitar una hipotética independencia de Alberta. Bien, es cierto que no existe evidencia de que Washington aprobara semejante plan, pero el mero debate generó una fuerte reacción en Canadá. Figuras cercanas al movimiento MAGA han expresado públicamente simpatía hacia la independencia de Alberta. Entre las declaraciones más citadas tenemos la del secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent, quien describió a Alberta como un socio natural de Estados Unidos. Por su parte, el ex estratega de Trump, Steve Bannon, manifestó que Estados Unidos podría reconocer una Alberta independiente. El primer ministro canadiense Mark Carney respondió exigiendo que Estados Unidos respetara la soberanía canadiense después de conocerse las reuniones. Incluso la primera ministra de Alberta, Danielle Smith, que mantiene posiciones muy críticas con Ottawa, también declaró que la soberanía canadiense debía ser respetada. ¿De verdad planea Estados Unidos hacerse con Canadá, o al menos con Alberta, o se trata de una cortina de humo de Trump para distraer la atención de los verdaderos objetivos que tiene entre manos? Suscríbete, déjame un like y comparte tu opinión en los comentarios. Nos vemos muy pronto.